La ira o Croda es la segunda de los 5 mortales enemigos. Su acción consiste en promover disputas, causar confusión y dispersar la mente, que entonces no puede concentrarse. Es un hecho comprobado que nadie puede fijar la mente en el centro de concentración, según indica el maestro, mientras se deje llevar por accesos de ira. Es completamente imposible. No pueden coexistir ambas cosas. La ira destruye, neutraliza el amor, engendra odio y convierte a los individuos y las comunidades en enemigos. ¿Y todo para qué? Para satisfacer un perverso impulso de destrucción. La ira es el extremo opuesto del amor. Igual que el amor es la suma de todo bien, la ira debe ser la suma de todo mal. Es ciertamente la más destructiva de las bajas pasiones. Desgarra, destruye, debilita y aniquila cada una de las cualidades sutiles de la mente y del alma. Quema cuanto es noble. Es un fuego que consume, nacido de las llamas de la destrucción. Al final, deja a la víctima sin nada, excepto los despojos de lo mejor de su ser, quemados, ennegrecidos y muertos como los árboles del bosque que han sido arrasados por un gran incendio. Así es la ira, la pasión que destruye y consume. Por supuesto, su finalidad es destruir al individuo que se deja llevar por ella. Su acción destructiva se dirige hacia otros, pero lo más demoledor recae sobre el que se deja dominar por ella. Le crea mal karma y le ata más fuertemente a la rueda fatal de la transmigración. Si le conduce al crimen, como sucede a menudo, se hacen mucho más fuertes las cadenas de la esclavitud y mucho más pesada la carga. Croda o la ira es un servidor muy útil del poder negativo. Mientras domine a la mente, es imposible que ese individuo comience a avanzar en el sendero espiritual. Su objetivo es la oscuridad, la muerte y el renacimiento bajo la rueda de la transmigración. Algunas fases menores de Croda o de la ira son la calumnia, murmuración, difamación, maledicencia, censura, impertinencia, irritabilidad, buscar pleitos, el mal genio, la insolencia, celos, malicia, impaciencia, el resentimiento, riña, la burla, la crítica destructiva, la discusión con el único propósito de vencer al adversario, la altanería malintencionada, etc. Todos estos y algunos más son los hijos bastardos de su padre Croda o la ira, una sucia camada de perros gruñones. Siendo la ley de la naturaleza la ley de los maestros, es absoluta. No puede evadirse, debe obedecerse o cosechar dolor y angustia. Esa ley es nunca criticar, nunca censurar, nunca abusar, nunca insultar a nadie ni en la cara ni a sus espaldas, nunca lastimar los sentimientos de nadie, hombre o animal, nunca permitir que escape de los labios una palabra áspera o adusta. Por el contrario, hablar siempre con palabras de amor, de verdad y de amabilidad. Hay una regla ofrecida por Buda que es excelente para que la sigamos todos los hombres. Dice que si te propones hablar, te preguntes siempre antes, ¿es verdad? ¿Es necesario? ¿Es amable? Esta es una de las más inflexibles de todas las leyes para todos aquellos que buscan avanzar espiritualmente. Que nadie imagine que puede pasar por alto esta ley y adelantar en el sendero. No puede hacerse. El sendero del amor conduce a la iluminación y a la libertad y a los más altos cielos,
pero el camino de la ira y de la maledicencia conduce al más oscuro infierno. Creemos que la ira puede compararse muy apropiadamente con el cáncer. En realidad es un carcinoma mental. En sus efectos es más mortal que un cáncer para el cuerpo. Es una enfermedad que aflige a un gran porcentaje de la humanidad y sus agonías son a menudo el resultado de toda una vida. Cuando llega la muerte física, la mente ha envenenado tanto que no queda en ella ningún valor moral. Es bastante extraño que esta terrible aflicción haya recibido tan poca atención en la literatura de la terapéutica mental y en la medicina. Incluso en ética se le ha dado escasa consideración y sin embargo es una de las enfermedades humanas más mortales y conduce a los más horribles desastres. Creemos que atrae más dolor y pesar al mundo que cualquier otra, o tal vez que todas las demás juntas. No debe olvidarse que esta enfermedad mental es también un factor importante como causa de muchas dolencias físicas comunes. Su caudal de sufrimiento es peor que todo lo imaginable. Es sencillamente aterrador. Este cáncer mental corroe hasta introducirse en las más íntimas fibras mentales. Lo más triste es que no mata inmediatamente. Sería mejor para la humanidad que su acción mortal fuera tan instantánea como los vapores de un gas letal. Esta enfermedad de la ira, que deja por todas partes un rastro de sufrimiento, de náuseas y terribles angustias, se arrastra generalmente durante años. Esta enfermedad se manifiesta con los siguientes síntomas: pensar mal de otros, darse por ofendido fácilmente, criticar las acciones de otros, pronunciar discursos o dar explicaciones en público sobre las equivocaciones de otros, ya sea en su presencia o hablando con otros acerca de ellas. La costumbre crónica de criticar o señalar los defectos de carácter de otros, haciéndoles aparecer como realmente malos, amonestar, hostigar o arengar a otros, culpar habitualmente a los demás por todo lo que les sale mal, insultar vilmente y maldecir a otros, pelear, reñir o tratar de injuriar, herir o lastimar a otros. Y el discípulo debería recordar siempre que una injuria o herida mental duele a menudo más que una herida física y algunas veces tarda más en curarse. Estos 9 síntomas son algunas de las manifestaciones más comunes de esta mortal enfermedad. Se designa generalmente como la lengua viperina. Comparada con esta mala lengua, la plaga es una calamidad leve. De todos los malos hábitos, de todos los defectos de carácter, no hay ningún otro que huele tan a corrupción y a muerte como esta. Al contrario, la mayoría de los desórdenes físicos que hacen que sus víctimas sufran las consecuencias de la enfermedad, esta aflicción reacciona en los demás aún más penosamente que sobre el paciente mismo. Es como un gas venenoso que esparce sus mortíferos vapores por todo alrededor. Una característica excepcional de esta loca enfermedad es el hecho de que sus víctimas se niegan generalmente a aceptar que la padecen e insisten habitualmente en que son los demás los que están enfermos y que ellos son víctimas inocentes de la malevolencia de otros. Esta es una manifestación casi universal de la enfermedad. La simple sugerencia de que el paciente está sufriendo ese mal es suficiente para que le dé un espasmo violento de ira.
Nunca puede saberse cuándo te va a explotar en la cara este infecto absceso. Hace erupción a la más pequeña provocación y sus vapores malolientes llenan todo el entorno. No es raro que los que sufren de un avanzado estado de esta enfermedad se harten de la vida y se suiciden si es que no matan a alguien. Muchas veces se suicida la víctima para no tener que soportar la tortura de vivir cerca de una persona así. Lo más patético es que la enfermedad no termina con la muerte. En este aspecto es mucho peor que una simple enfermedad física. Se halla en la mente y ésta se marcha con el paciente después de la muerte, de modo que la enfermedad sigue destrozándole incluso en el otro mundo. Seguirá afligiéndole hasta que por medio del sufrimiento y del control de sí mismo aprenda a eliminar esa dolencia. Es una enfermedad que no puede remediar ningún doctor. Tiene que curarse el paciente por sí solo. El suicidio únicamente agrava la enfermedad, pero cerremos esta discusión. No es bueno que nuestras mentes se detengan en ello más tiempo. Se ha dicho todo esto solamente para descubrir esa cosa tan terrible y ponerla ante los ojos de los hombres con objeto de que puedan entender cómo es y aprender a evitarla. Deberían rehuirla todos como si se tratara de las más salvajes de las bestias de la jungla.